¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión del blog del internauta a través de internauta.blog. La verdad, el día de hoy estoy muy contento. Mi nombre es Juan Recio porque hemos llevado una serie de episodios donde estamos hablando sobre precisamente el tema de cómo este impacto que tienen los medios digitales y las redes sociales en el comportamiento de las personas y sobre todo también en el comportamiento colectivo. Ya lo abordamos con nuestra buena amiga Jacqueline García, más que todo desde el punto de vista vivencial y cómo nosotros que somos de otra generación, bueno, pues vimos todo este crecimiento tecnológico, pero también cómo las personas fueron adoptando y aprovechando los beneficios de la tecnología. Sin embargo, no nos queremos quedar solamente con algo vivencial, sino también con la parte del comportamiento, pero ya pues desde un punto de vista más clínico y sobre todo que, bueno, pues también a veces nosotros no conocemos precisamente cómo funciona o cómo o el por qué actuamos de alguna u otra manera. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el cual, bueno, yo aprecio mucho porque la verdad es un muy buen amigo y además de ser un gran profesional de la salud mental, él es licenciado en psicología y bueno, pues, ¿qué te puedo decir de él? Ha tenido una gran experiencia, no solamente en el área de psicología, también en el mundo del emprendimiento, pero también ha construido diversos proyectos que, bueno, sería platicar ahora sí que la presentación de él sería muy amplia porque la verdad tiene mucha experiencia en diferentes áreas. Estoy hablando nada más y nada menos que de mi buen amigo el licenciado Javier Martínez. ¿Cómo estás, mi estimado licenciado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Muchísimas gracias por la invitación y muy contentos de estar compartiendo con tu audiencia estos temas de relevancia y de actualidad sobre todo, porque definitivamente, bueno, no sé si por ahí conozcan el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy, pero las redes sociales y todo este mundo digital está trastocando nuestra salud, nuestras interacciones, nuestro bienestar en general. Y pues muy contento de estar aquí el día de hoy para poder compartir este tema con ustedes. Muchísimas gracias, mi estimado licenciado. La verdad es que teníamos ganas de hacer algo así porque muchas veces nos quedamos solamente con nuestras propio sistema de creencias o lo que es nuestra propia percepción y sabemos que de antemano, bueno, pues todos tenemos una percepción totalmente distinta y también tiene que ver con tema cultural y demás, pero en el tema ya de lo que es el área de la ciencia, el área de la psicología, bueno, pues ahora sí que no hay tanto pierde, ¿no? Ahora sí que ya está más enfocado en cómo nosotros, los seres humanos, nos comportamos o el porqué de las cosas. Y me gustaría comenzar con una pregunta que creo que es importante porque muchos de nosotros en el día a día, bueno, pues estamos utilizando toda la tecnología, hay infinidad de opciones en las cuales nosotros recibimos todo este impacto, ¿no? Tanto como visual, auditivo y demás. Pero me gustaría saber, desde el punto de vista de la psicología, el impacto que tienen estos medios digitales en en la forma en que nosotros, las personas, nos comunicamos, pero también esto cómo nos relacionamos entre nosotros mismos. Sí, mira, bueno, primero hay que poner un poquito el contexto, es decir, las generaciones pues van cambiando sus maneras de interactuar, sus maneras de comunicarse y justamente estamos viviendo, como todas las generaciones, un salto generacional, donde encontramos nuevas maneras de expresarse, nuevas maneras de comunicarse, de interactuar, y definitivamente pueden parecer choqueantes para la generación anterior, ¿no? Y aquí es donde empezamos a preguntar, ¿no? Las maneras o las formas que las nuevas generaciones tienen a su disposición para interactuar, para comunicarse, afectan, son Ujú. positivas o negativas.
Y bueno, es una pregunta totalmente válida, pero si nos ponemos a pensar, es lo mismo que sucedió, digamos, cuando saltamos nosotros de generación con la creación del Internet, que se cuestionaban si las relaciones, por ejemplo, amorosas o románticas iban a ser lo mismo a través de un email o a través de mensajería instantánea en lugar de una carta o una salida en el parque. Y Ujú, actualmente, pues vemos que la comunicación a través de los medios digitales, pues es mucho más instantánea, ¿no? Y esa es como la principal característica que va a tener otros efectos en la comunicación, efectivamente, la velocidad de la respuesta, ¿sí? ujú, Pero, ¿por qué es importante eso? Bueno, primeramente porque vamos a entender que cuando estamos buscando una comunicación con una persona, es porque tenemos intereses, no es porque queremos saber de ella, es porque nos interesa estar conectados con esa persona, necesitamos información para generar en nosotros cierta paz, cierta tranquilidad por algo que nos interesa, ¿no? Entonces, este tipo de conductas se va a relacionar ampliamente con un sistema que el ser humano tiene integrado en su sistema neurofisiológico, que es el sistema de recompensas. Y precisamente el uso de la tecnología en la comunicación activa el sistema de recompensas en el cerebro y cada que recibimos una buena noticia del amigo, un buen comentario de nuestra pareja, se asocia a los a las notificaciones, al ujú, bip, al sonidito, a la vibración cuando nos llegan, esas notificaciones y, por lo tanto, asociamos esos sonidos con el mensaje que estamos esperando, con una sensación de placer, con una sensación de bienestar, y es ahí donde empieza, eh, a trastocar el uso de los medios digitales en la forma de ujú, comunicarnos. ¿Por qué? Porque antes teníamos que esperar, teníamos que buscar a la persona para poder escuchar de ella o para poder saber lo que necesitábamos saber, y ahora con un simple mensaje lo enviamos y si la persona está disponible en segundos, tenemos una respuesta de su parte y por lo tanto una liberación de eh, sustancias en el cerebro que nos van a hacer sentir bien. Entonces, esto es muy importante plantearlo al principio porque toda nuestra conversación va a tener una amplia relación en este sistema de recompensas. Es decir, el uso de las redes liberan en nosotros dopamina, serotonina, ujú. ¿sí? Y por lo tanto, vamos a necesitar o vamos a buscar ese tipo de interacciones a través de las redes sociales. Y bueno, eh, aquí también tendríamos que empezar a discriminar o a entender si hablamos de comunicaciones privadas, por ejemplo, llámese el uso de WhatsApp o mensajería a través de Facebook, por ejemplo, o Telegram, etcétera, o Ujú, un tipo de comunicación más abierta, que también podemos encontrar uso de redes para comunicar ideas como Facebook, como Twitter, y que a su vez también tienen este tipo de activación en nuestros sistemas de recompensa. Oye, pues muy, 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 muy interesante. La verdad es que es algo que nosotros, efectivamente, como bien lo comentas, es, estamos muy adecuados a este sistema que, bueno, inconscientemente, nosotros que no estamos relacionados en el mundo de la psicología o que no tenemos este conocimiento, bueno, pues quizás muchos nos podemos preguntar, "Ah, oye, sí, pues sí, ya ahora escuchando toda esta información, es cierto, ¿no? Estamos enfocados en cómo nos perciben las personas, en cómo nos comunicamos, en qué es lo que puedan decir de nosotros, o bien esos famosos eh, herramientas como los like, ¿no? Las reacciones y demás. Bueno, pues eso también generan ese tipo de
pues, ahora sí que sentimientos, emociones y demás. Ujú. Y también, como bien lo comentabas, licenciado, bueno, pues es una forma de comunicarse pues, mucho más rápida. Y también hay algo que quizás en un principio nosotros los que, bueno, vimos también este crecimiento de la tecnología, pues de por sí ya veníamos con cierto sistema de creencias en cuanto a cómo nos comunicábamos bueno, las generaciones que no teníamos acceso a esta tecnología, es decir, los que vivimos el crecimiento de lo que es la tecnología. Y que también había, por ejemplo, cierta influencia de las personas en cuanto a cómo nos percibían a nosotros. En el caso, por ejemplo, muy específico de las redes sociales y todo este asunto que se ha generado y que ha explotado un montón, cómo influyen en la autoestima, sobre todo de todos nosotros, ¿no? Porque pues creo que eso es algo que sucede muy a menudo y que, bueno, pues uno de los grandes gigantes de la tecnología como es este Meta, en este caso, bueno, anterior Facebook, con el tema de Instagram, por ejemplo, ¿no? Okey, bien. Bueno, y creo que aquí es donde, más, tangible se ve el efecto de este tipo de comunicación en, las emociones, en las percepciones, en las creencias que tenemos los seres humanos, ya que cuando nos exponemos en redes sociales, pues, de alguna manera, esperamos recibir aprobación, de Ujú, algunas personas, ¿no? Aprobación de lo que estamos diciendo, un eco en lo que estamos pensando, o de alguna manera, atraer el interés de ciertos grupos o ciertas personas. Entonces, ¿qué sucede cuando lo que esperamos o lo que esperábamos recibir por ese post, por esa foto, por esa publicación en Instagram que hicimos, no es o no recibimos lo que queríamos o lo que esperábamos? Pues definitivamente vamos a tener ahí un choque en nuestras expectativas y por lo tanto un impacto negativo muchas veces en el autoestima, ¿no? ¿Por qué? Asociamos la cantidad de likes o la cantidad de interacciones que tienen nuestras publicaciones con que también estamos siendo recibidos, ¿no? ujú, Entonces, al final del día, eh, muchas veces este tipo de interacciones que se dan en las redes, pues no son objetivas, porque no solamente es el uso de los likes, ¿no? Sino también lo que vemos de otros en las publicaciones. Es decir, eh, cuando observamos las fotografías que postea una persona en Instagram, bueno, nos hacemos un concepto o una imagen de la posible vida que pudiera estar teniendo a través de esas pequeñas partes o fragmentos o momentos de su vida, pero no ujú, consideramos, primero, pues que eh, una persona generalmente publica, pues, lo que le hace sentir bien, las cosas buenas de su vida, eh, vaya, incluso los lujos o las comodidades que se tienen. Pocas ujú, veces vemos personas publicando sus problemas o situaciones difíciles o incluso la parte complicada que tiene sus vidas, ¿no? Y que eso es importante entender que todos tenemos en nuestra vida momentos felices, momentos llenos de lujos, de comodidad y otros momentos pues no van a ser así. Sin embargo, lo que observamos en las redes es precisamente el lado positivo, nos hacemos un concepto y una imagen de los otros que va a ser totalmente distinta a lo que nosotros percibimos, porque de nosotros mismos percibimos el todo, pero ujú, de los otros lo que percibimos es pues la parte positiva, ¿no? claro. Entonces, este tipo de concepciones idealistas que se tienen de los otros, pues van a afectar principalmente, según estudios, a las mujeres y a los jóvenes. Son más susceptibles en general Ujú, a este tema de lo que es la imagen social, ¿no? Y ok. sobre todo porque, bueno, en el tema de las mujeres, pues, y bueno, yo diría que ahorita ya se está extendiendo
no solo a las mujeres, sino también a los hombres jóvenes por este cambio generacional en relación a los estándares de belleza, ¿no? Ujú. Aquí el tema pues también es engañoso porque lo que se muestra en las fotografías pues es también un tanto falso debido a que, bueno, pues tenemos muchas herramientas digitales como todos estos filtros o herramientas de edición que pues lo que se postea termina siendo totalmente distinto a la realidad, ¿no? Entonces, este tipo de vida que vemos en redes sociales de los otros es poco realista y pues lo único que hace es fomentar la comparación social y, pues definitivamente va a afectarnos en nuestra autoestima, en la percepción de nosotros mismos y nos va a hacer sentir de alguna manera que tenemos menos que los otros. Ujú. Oye, Bueno, pues, perdón, antes de avanzar, es importante, recalcar, ¿no?, que no aplica a todos, ¿no? O sea, ujú, aquí el tema es que, quien tiene herramientas psicológicas o herramientas internas, fuertes, sólidas y que las utiliza, pues, este tipo de comparaciones o lo que pueda, percibir de las redes sociales, pues, no le va a afectar igual que a alguien que no tiene este tipo de herramientas bien desarrolladas. oye, pues eso, creo que hay como un tipo tabú precisamente con el tema de la psicología y de hacernos de herramientas y de poder tener, bueno, como todo, por ejemplo, ser humano que en su vida lleva o quiere llevar un buen, no sé, un estado de salud físico y demás, que regularmente es al que se le da más la atención, pues bueno, al menos hablando de América Latina, creo yo, porque bueno, he visto algunas encuestas y algunos estudios donde, bueno, no se le da tanto el interés a la cuestión de la salud mental. Y creo que eso también es muy importante porque, como bien lo comentas, ¿no? Es tener estas herramientas que nos puedan ayudar precisamente a todo este impacto que recibimos constantemente y que, bueno, pues si no lo sabemos gestionar de alguna manera, bueno, pues creo que ahí es donde viene una afectación en la parte personal, en la parte de Ujú, percepción. Eh, precisamente, todo, bueno, los medios tradicionales han evolucionado porque pues, se tenían que subir al tren si no se quedaban atrás y pues han aprovechado muchísimo también esa parte de los medios digitales, las redes y todo. Hay una exposición que honestamente para mí en lo personal creo que falta una regulación en el tema precisamente de la responsabilidad de la comunicación en los medios tradicionales como los digitales, como hay medios independientes, en lo que transmiten, porque creo yo que, bueno, pues quizás nosotros tengamos una percepción de la vida, de los sucesos y demás, y quizás ujú. estemos relacionados a ciertas cosas que quizás ya las hemos experimentado y que, bueno, generamos cierta empatía en ciertas cosas. Pero las personas que no, pues bueno, pues están en constante, precisamente, bombardeo. ¿Cómo estos eventos o estas exposiciones constantes en la sociedad y sobre todo, sabes, bueno, me preocupa mucho el tema eh, de los niños, de los adolescentes, o bueno, en general, ¿cómo afecta esta exposición de una forma, digamos, para aterrizarlo bien, en la parte negativa, ¿no? Que creo que es la parte primordial, es saber cómo nos afecta en la salud mental. Okey. Sí, totalmente de acuerdo, Juan. Los medios digitales de por sí siempre, bueno, hemos tenido esta clasificación de las noticias amarillistas o vamos a llamarle la noticia negra y este tipo de maneras de comunicar los sucesos que, pues, de alguna manera les ha funcionado a los medios y que, bueno, pues es su negocio, ¿no? Ujú, Entonces, desde esa parte, hay que entender que, la responsabilidad tendría que ser, conjunta, ¿no? O sea, ujú, tanto de las leyes que regulan este tipo de exposición a tanto medios tradicionales como los nuevos medios digitales,
y totalmente de acuerdo que tienen un efecto negativo en todos, pero especialmente en los niños y adolescentes, porque de alguna manera ellos aún no tienen este poder de discriminar, ¿no? Entre una noticia falsa y una noticia amarillista y una noticia verdadera, ¿no? Entonces, la manera en que se comunica definitivamente va a limitar la capacidad para regular, por ejemplo, sus emociones, ¿sí? Ujú, Eh, Cuando vemos un sinnúmero de noticias con un tono negativo, pues se genera o se promueve una cultura incluso como del terror, ¿no? O sea, de que las personas estén teniendo miedo, de que se promuevan ciertas conductas, pero con el motivante del miedo en la sociedad. ujú, En el tema de los niños, el tema de desarrollar habilidades emocionales, pues es importante entender que cuando un adolescente, un niño, eh, vaya, está conociendo sus emociones, sus maneras de expresar emociones, de lidiar con esas emociones y encuentra una aplicación que le hace ujú, sentir bien solo scrolleando y empieza a liberar dopamina y empieza de alguna manera a tapar esa emoción negativa que estaba sintiendo por una emoción más positiva, pues, ujú, ¿qué es lo que va a hacer? Pues no va a buscar desarrollar habilidades que le ayuden a manejar esa tristeza, esa angustia, esa, vamos a llamar, miedo que pudiera estar sintiendo por alguna situación de la vida cotidiana que todos ujú, pasamos, pero optan por recurrir a medidas fáciles. Que, bueno, pues si tiene al alcance un TikTok que le hace ajá, sentirse contento cuando ve a chicos de su edad bailando o haciendo bromas, pues obviamente va a generar incluso una adicción por este tipo eh, de mecanismos donde ujú, la interacción con mi aparato móvil, con esta aplicación, me hace sentir bien y puedo olvidarme de los problemas de mi casa, de mi escuela, que tienen mis papás y que de pronto estoy expuesto a ellos. Pues prefiero entonces recurrir a ellos y cada vez de manera más frecuente y con más duración, y eso pues ujú, termina repercutiendo en hábitos de estudio, en hábitos de sueño, en hábitos alimenticios, y eso se puede transformar en un trastorno por dependencia a uso de medios digitales, ¿no? Al uso de redes, al uso del ujú. celular, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente tiene un efecto negativo, más los que ya habíamos dicho, ¿no? Como que empieza Claro. a socavar su autoestima, empiezan a tener problemas para desarrollar habilidades sociales. Digo, si tengo la manera de hacer amigos, entre comillas, a través del Facebook, pues ya no necesito interactuar con mis amiguitos de la cuadra o mis amiguitos de la escuela, y por lo tanto no desarrollo estas habilidades de la vida que son fundamentales. Oye, eso es cierto, o sea, digo, todo lo que estoy como analizando parte por parte de lo que has estado comentando, la verdad es que desde que la tecnología se ha desarrollado como tal y bueno, estas grandes empresas también han tenido acceso al comportamiento de nosotros, lo que proporcionamos al abrir nuestras aplicaciones, pues lo han sabido aprovechar, lo han sabido interpretar y lo han llevado precisamente al desarrollo de algoritmos en donde pues saben cómo poder engancharnos y estar más tiempo por ahí. Y pues bueno, pues precisamente sucede todo este tipo de situaciones de las cuales tú nos estás comentando, la parte de cómo ya nos afecta directamente en la parte emocional, en la parte de autoestima, incluso en la parte de productividad, porque pues bueno, pues digo, quizás no Claro, tenemos un enfoque ya sea en la escuela o en el trabajo y que pues influye de una manera pues también negativa, ¿no? En este aspecto. claro. Y bueno, sé que sabemos que es un tema muy interesante todo lo que conlleva, el impacto que tiene
lo que son los medios digitales pues en un sinfín de cosas, tanto positivas. Ahora estamos abordando un poco la cuestión negativa, por decirlo así, porque creemos que también es importante hacerlo de conocimiento desde un punto de vista de alguien que tiene las herramientas y aparte está en el campo de la salud mental. Eh, Nos gustaría, mi estimado licenciado, porque vamos a invitar lógicamente a otra nueva Con mucho gusto. emisión del blog del internauta, donde, bueno, abordemos un poquito, quizás un poco más extenso, digamos, la parte de cómo el comportamiento que llevamos dentro de estas áreas del mundo digital. ¿Qué podríamos hacer, mi estimado licenciado, para nosotros como personas mantener pues una relación saludable, equilibrada con los medios digitales y también otra pregunta que creo que englobaría también a esta es cómo nosotros, los que ya tenemos la gracia, la fortuna de ser padres, las personas, bueno, el licenciado también está en el sector educativo porque también da clases por ahí y bueno, en la prevención de estos efectos negativos precisamente que tienen los medios digitales en el comportamiento de nuestra salud mental. Ahora sí que generalizada, ¿no? Desde los niños hasta adolescentes, hasta nosotros los que ya estamos en otra etapa de nuestra vida, ¿no? Ok, bueno, me gustaría empezar un poquito, digamos, agotando algunos temas que es importante mencionar antes Ujú, de tocar los hábitos, porque el tema de los adolescentes y de los niños en los temas digitales, eh, es bien importante entender que como es un cambio generacional, los problemas que sufrían o que padecían estas edades o estos grupos de edad los están llevando al plano cibernético, al plano digital. Tal es el caso, por ejemplo, del bullying cibernético, ¿sí? ujú, Es decir, así como se lleva o se ejerce acoso entre personas escolares o niños de edad escolar o ujú, incluso de preparatoria, en el día a día, bueno, esto ahora se está viendo que es cada vez más constante en las redes sociales, ¿no? Y bueno, esto también va a generar problemas de autoestima, el miedo incluso a esta cultura de la cancelación y bueno, que estamos expuestos a que de pronto un grupo o, vaya, las personas que estamos, que tenemos agregadas en nuestras redes, no les pueda aparecer alguno de los comentarios o publicaciones o fotografías que posteamos y eso también afecta de manera significativa el comportamiento de los adolescentes y de los niños, e incluso ujú, de los adultos. En relación a qué podemos hacer para prevenir, por ejemplo, el tema del ciberacoso o de la dependencia a las redes sociales o incluso todos los efectos negativos que causan el uso de redes. Bueno, como padres y como educadores, es bien importante que se trabaje desde un enfoque preventivo, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos latente, pues, un trastorno por dependencia a los medios digitales, pues, ahí ya no queda más que un tratamiento profesional a través de un psicólogo, incluso de psiquiatra, para trabajar este tipo de problemas de la salud mental. Desde ujú, la perspectiva de la prevención, un padre o un educador, una madre, lo que puede hacer es involucrarse mucho en la educación digital de los niños, de los adolescentes, que es algo ok, que no se ha hecho precisamente por la brecha generacional que existe. Un papá, un abuelo no va a tener las mismas habilidades digitales que un niño o un adolescente, pero ujú, debería de por lo menos saber la función de las redes sociales, eh,
el público dirigido, el público al que va dirigido esa red social, cuáles son las motivaciones, qué tipo de personas están en ciertas redes, si hay restricciones de edad, si no hay restricciones de edad. Es decir, educar a nuestros adolescentes y a nuestros niños en qué tipo de redes son más saludables que otras. Al final del día, si pudiéramos clasificar este tipo de redes Ujú. en qué tipo, perdón, en cuáles nos van a proporcionar menos problemas o menos efectos negativos, Ok. porque es bien importante también no dejar de lado que el uso de los medios digitales pues tiene provecho, tiene efectos positivos en el comportamiento, en la educación, en los hábitos cotidianos, etcétera, ¿no? Pero bueno, Ujú. para evitar los efectos negativos, sí es importante que los padres y los educadores se involucren en la educación digital, que se promuevan espacios de educación digital en las escuelas, donde haya talleres, donde se conozcan los usos de las redes, pero no solamente el uso, sino cómo equilibrar, ¿no?, el uso de estos medios para el ocio, pero también para la productividad, pero también para la creatividad, pero también para el fomento de las buenas relaciones sociales. O sea, no, no podemos satanizar o tachar de que son 100% malas, porque con este cambio generacional viene este cambio de perspectiva, ¿no? Ujú. Que el uso de redes, el uso de medios digitales va a ser imprescindible para las nuevas generaciones. Entonces, lo único que tendríamos que hacer ahí es eh, diferenciar, ¿no? ¿Cuáles son las conductas apropiadas en relación a la red? Por ejemplo, en general, todos deberíamos de tener delimitados los tiempos de uso de las redes. Ujú. Creo que muy pocos de nosotros, por ejemplo, tenemos este tipo de horarios para utilizar las redes o de revisar, por ejemplo, el uso de tiempo en pantalla. Todos los celulares tienen este tipo de registros en el sistema donde nos dice cuánto tiempo estuvimos en TikTok, cuánto en Facebook. O sea, no necesitas llevar tu registro a mano, sino ahí puedes saber cuál es tu conducta digital y qué es lo que puedes ir regulando, limitando. Sí, Exacto. ser conscientes en esa parte es muy importante. Bueno, además de limitar el uso del tiempo, es recomendable practicar la desconexión digital. Ujú. Esto principalmente por la liberación de dopamina que tiene el uso de redes, pues no es recomendable que se esté exponiendo, sobre todo a los menores, a una liberación continua de este tipo de sustancias. No es Ujú. saludable en definitiva porque afecta pues todo lo que hemos hablado, pero afecta sobre todo el funcionamiento orgánico, ¿sí? Ok. Entonces, el uso de las redes, el uso de los medios digitales está asociado con las pantallas y hay Ujú. que hacer esta puntualización. Las pantallas emiten un tipo de luz que desregulan nuestro ciclo circadiano. Es decir, Ujú. cuando tú usas luz blanca o luz azul, lo que sucede es que tu cerebro interpreta que es de día, ¿sí? Ujú. Y por lo tanto, activa el cuerpo como si fuese a trabajar, a activarse, a hacer cosas. Ok. Entonces, si tú utilizas el celular a las 11 de la noche y luego vienes a mi consulta y me dices que no puedes dormir, pues es por obvias razones que Ujú. tu ciclo circadiano no está regulado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estás exponiendo a una luz que le está mandando una señal a tu cerebro que a las 11 de la noche es de día. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, es bien importante también este tipo de hábitos, ¿no? Dejar el celular
Ujú, de lado, lejos de la cama o de preferencia fuera de la habitación en la que vamos a dormir, o apagar el internet para no recibir notificaciones cuando nos preparemos para dormir. Mucho aplicar estrategias de organización del tiempo, de las actividades, como los pomodoros, para tener ujú, más enfoque a la hora de nuestros tiempos productivos, y que las notificaciones o aplicaciones no nos vayan a distraer. Y bueno, importante también establecer metas. Por ejemplo, con los niños se les puede trabajar objetivos muy concretos en relaciones a sus actividades cotidianas o actividades escolares, y recompensarlas con minutos para el tiempo de uso de redes sociales. En ujú, general es mucho el límite, es decir, la autorregulación conductual. ¿Qué tanto yo me voy a permitir utilizar las redes, no? Y bueno, pues ya aterrizado en el mundo digital, pues, ser muy conscientes del tipo de publicaciones que hacemos, ser conscientes qué publicaciones vemos y cómo las vemos, ¿no? O sea, no porque veamos al amigo, al compañero de la escuela, de vacaciones y muy feliz con su familia y comiendo en restaurantes, significa que toda su vida es así. Y que tú ujú, también, como individuo, tienes momentos felices, distintos o iguales, no lo sé, pero también ujú. tienes este tipo de momentos que no solamente los que publican tienen, sino que tú también tienes la posibilidad de tener esos momentos, y que al igual que tú, ellos también tienen momentos difíciles o complicados. Ujú. Excelente, mi estimado licenciado. Pues la verdad ha sido muy, muy, pues ahora sí que muy interesante todo esto que nos has transmitido, que nos has compartido, porque es una forma también de concientizarnos y sobre todo a las personas que escuchen este podcast, tener herramientas en las cuales, como tú mismo lo comentabas, la autorregulación, que bueno, pues de una forma preventiva también nos puede ayudar a tener todos estos efectos adversos en el tema de salud mental y que, bueno, pues también pueden llegar inclusive a cuestión ya afectar también la salud en general. Algo que me llama mucho la atención y que yo no lo desconocía era esta parte, este efecto, ¿no? De la luz blanca, en donde, bueno, se activa el cerebro y dices, oye, tienes que trabajar. Eh, y pues sí, precisamente vienen los problemas del sueño, y luego se Ujú, convierten en ansiedad y demás, bueno, claro, una serie de cosas. Y claro. también es un estudio reciente que precisamente lo presentaron en España sobre cómo la luz blanca afecta nuestra vista, la córnea. Ujú, Entonces, se va desarrollando o va habiendo un desgaste en donde básicamente vamos perdiendo la vista. Entonces, claro. hay que tener mucho cuidado. También una recomendación por ahí sería el caso de la tecnología o prevención tecnológica, utilizar lentes que tengan esta película antirreflejante, Ujú, aunque para la luz blanca hay unos lentes que son más especializados, son como con una protección tipo como si fuera un color cafecito, que ujú. precisamente prevé esto para que, bueno, pues tu vista no sea tan afectada. Mi O estimado licenciado, pues ya. incluso o incluso el uso del modo oscuro, o del modo Ándale. nocturno en los equipos móviles, Ujú. ese tipo de luz, justamente por eso tiene ese modo, ¿no? Porque se conocen los efectos de la luz blanca. Ujú, exactamente, mi estimado. Y bueno, pues no quiero dejar pasar sin que nos vayamos con el spoiler tradicional. En dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo pueden encontrar las personas que escuchen este podcast? ¿Dónde se pueden comunicar sus redes, página, correo electrónico? Para que, bueno, pues también, y no es, bueno, sí hay que hacer promoción, porque la verdad, licenciado, la verdad es que es muy buen psicólogo, además de lo que Gracias. ya les comentaba, que tiene una infinidad por ahí de proyectos, tiene su asociación civil y demás, muchas cosas que por ahí están muy interesantes, pero que ya pueden conocer a través de la información que él nos va a proporcionar para que lo puedan contactar. Claro, pues les dejamos los medios de contacto para la asociación. Somos una asociación civil que busca prevenir o coadyuvar para la prevención del suicidio.
y de todos los problemas relacionados a la salud mental en jóvenes y adolescentes. Estamos ubicados en Saltillo, Coahuila, sin embargo, pues tenemos acción en toda la República a través de intervenciones en línea. Nos pueden encontrar en Facebook, en www.facebook.com/intra.mexico o al teléfono 844-443-9987 y en nuestra página de internet www.intra.org.mx. Yo soy Javier Martínez, igual si quieren o si requieren algún tipo de consulta o atención ya psicoterapéutica, en estos medios pueden preguntar por mí y les dan una cita conmigo y con todo gusto vamos a estar ahí escuchándolos y atendiéndolos. Perfecto, pues ahí quedó la información. Los invitamos a que puedan contactar y conocer un poco más del trabajo que está haciendo Javier en la asociación, en Intra y todo esto que, pues al final del día nos ayuda muchísimo porque también hay que darle la importancia de vida a nuestra salud mental y sobre todo con todos estos tips, con toda esta información que nos dio para poder nosotros tener esta prevención y saber cómo actuar ante estos efectos negativos que tienen los medios digitales y las redes sociales. La verdad te agradezco mucho, licenciado, tu tiempo y bueno, pues te esperamos nuevamente por acá en el blog del internauta en una nueva emisión. Gracias, muchas gracias a todos ustedes y pues que tengan un excelente día, tarde, noche, dependiendo de donde estén escuchando. Les mandamos un abrazo y gracias, Lick. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación y con gusto las veces que nos inviten, aquí estamos compartiendo temas de interés. Gracias a todos. Gracias, gracias. Esto fue el blog del internauta. Cuídense mucho. Hasta la próxima.